Regresamos a su programa Foro Potosino, amable auditorio. Benjamín Vázquez Merino, ¿qué temas dejaron de resolverse en esta reforma a la ley de amparo? Comentábamos por ahí en el corte. Primero, el hecho de que se trate de hacer una ley de amparo casuística, integrando tesis jurisprudenciales, criterios jurisprudenciales a casos concretos que quieren que la ley de amparo los contemple. Y que en cierta forma está bien, pero sí existe la intención de hacer una ley de amparo casuística, entonces tendrían que incorporar una serie de criterios jurisprudenciales que aún no están incorporados, que no están todavía contemplados en la ley, o que están simple y sencillamente soslayados por los legisladores. Esto no me convino integrarlo y no lo integro, aunque exista un interés público, y que de esta manera van a tener que estar modificando constantemente la ley, porque la jurisprudencia es muy dinámica. La jurisprudencia, entendamos que es una interpretación de la ley que llena los vacíos, los huecos, donde existe para un juzgador común, existe alguna incertidumbre en cuanto a la interpretación, y que entonces el Poder Judicial, a través de sus salas, en cinco resoluciones en un sentido sin ninguna en contra, establece un criterio que ya es obligatorio. Es lo que establece la jurisprudencia. 5 resoluciones en un sentido sin ninguna en contra establece esa interpretación obligatoriamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Cuando viene, por ejemplo, las contradicciones de tesis y que prevalece la nueva tesis sobre la antigua tesis, ¿qué va a pasar? Si la ley de amparo va a ser contradictoria a esa nueva tesis. La nueva ley amplía ese ámbito protector en favor del gobernado, porque bueno, la gente el que nos está viendo dice, bueno, ¿y en qué me beneficia a mí, ciudadano, el cambio con esta nueva ley de amparo? ¿Cuáles son los beneficios que yo tengo? En favor del gobernado, tiene beneficios muy limitados en favor del gobernado. Yo creo que vienen más perjuicios en contra del gobernado. ¿Por qué? Porque está estableciendo lo que llamaban el interés público para la negativa de la suspensión. Antes era mucho más ambigua, eran más ambiguos los límites para que el juez decidiera de alguna manera el otorgar una suspensión, conceder una suspensión provisional del acto reclamado o no concederla. Sin embargo, ahora ya están fijando criterios, casuísticamente, en los que, tratándose, por ejemplo, de alimentos, tratándose de importaciones, las fracciones arancelarias van a estar también muy alteradas en ese sentido, porque tratándose de importaciones no va a proceder porque se trata del erario público y entonces ese es el interés público que se va a estar tutelando hipotéticamente. Tratándose, por ejemplo, de quiebras de empresas, tratándose, bueno, de giros llamados giros negros, ¿verdad? Los giros mercantiles llamados giros negros, de consumación de delitos, bueno, ahí probablemente la ley esté un poco más adecuada. Sin embargo, muchas veces tratándose, por ejemplo, de los asuntos que dijimos de alimentos o de importaciones, la ley es muy deficiente y ahí va a perjudicar más por cuestión de, simple y sencillamente en el aspecto de importaciones, por cuestión de inmovilización de mercancías, como lo mencionó el licenciado Jorge, van a estar las mercancías paradas durante muchísimo tiempo en los recintos fiscales o fiscalizados, van a estar ahí paradas las mercancías, sin que el importador pueda promover un juicio de amparo que le permitiera de alguna manera desplazar esa mercancía. Y muchas de las mercancías pueden ser incluso perecederas, entonces ahí pueden afectar intereses económicos de una manera concluyente, ¿verdad? Demoledora. Así es, con la nueva ley de amparo, Jorge Chizal, ya no es necesario acreditar interés legítimo, pero, insisto, la ciudadanía dice, bueno, entonces, ¿qué razón, cuál es la razón de esta reforma? Si se supone que es para proteger, para darle garantías al gobernado, ¿qué es lo que yo como ciudadano pues espero, qué es lo que más me va a beneficiar de esta ley de amparo? Bueno, lo que sucede es que también aquí hay que ser muy claros en un detalle. Hay también mucho de espejismo en cuanto a una nueva ley de amparo,
Porque, por ejemplo, se menciona mucho el tema del interés jurídico legítimo, que ya lo comentábamos. Pues eso puede ser bueno en función de que abre el espectro de quienes pueden acudir al juicio de amparo, pero esto tecnifica más el juicio de amparo, lo hace más complejo. A manera de un ejemplo, el interés legítimo que está tutelado en materia administrativa, hay tribunales, como el de San Luis Potosí, en la Ley de Justicia Administrativa se señala que puede tutelarse a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el interés legítimo. Consecuentemente, yo en San Luis Potosí estoy obligado a ir a un juicio de nulidad previo a poder acudir al amparo si voy a reclamar en vía de interés legítimo algún acto de desarrollo urbano. Agotar un principio de definitividad. Un principio de definitividad. Pero en otros estados donde no se contempla el interés legítimo en el Tribunal Contencioso Administrativo, entonces no voy a estar obligado para agotar ese principio de definitividad. Y entonces en el país vamos a tener reglas del juego distintas según la legislación local. Yo creo que tratándose de una institución federal, como es el juicio de amparo, no debería de jugar ese papel de relatividad en cuanto al territorio. Ahora, hablo yo de que hay espejismos también porque, por ejemplo, se menciona, Ernesto lo decía, se dice que esta reforma permite que se tutelen las violaciones cometidas en perjuicio de las normas contenidas en tratados internacionales. Es que eso siempre se ha podido. O sea, es decir, nunca, antes también se podía. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales, conforme al artículo 133 de la Constitución, formaban parte de la legislación interna. Entonces se podía reclamar la violación al tratado internacional desde 1936, que existía la ley de amparo anterior. O sea, es decir, no es algo que esto traiga nuevo, simplemente se nos está vendiendo como una novedad de la ley porque ya lo dice, pero implícitamente se permitía. Y finalmente, otra cosa que también constituye un espejismo es esta declaración general de inconstitucionalidad que viene ahora en la nueva ley de amparo, donde se nos dice, cuando se conceda un amparo, se resuelva la inconstitucionalidad de una ley, va a tener efecto general, sí, pero menos en materia fiscal. Y en materia fiscal es justamente el mayor porcentaje de los amparos contra leyes que se promueven en el país. Mira, Martín, yo ahí quiero hacer la réplica sobre legitimidad y la juridicidad, vamos a decirlo así. Que de hecho ya Benjamín y también Jorge, los colegas ahorita, pues ya ellos mismos ya dijeron que eso en lugar de permitir, de perfeccionar o de mejorar el juicio de amparo, lo está obstruyendo, lo restringe, independientemente de la semántica que tengamos cada quien. Y lo hace más complejo. Lo hace más complejo. Yo como juez podría decirnos, señores, para mí, legitimidad, independientemente de la jurisprudencia que incorporan ahí, tal cosa, por decir algo, ¿no? En cualesquiera casos, aquí tu pregunta es la importante, ¿beneficia o perjudica al ciudadano? Pues lo perjudica, hombre, porque obstruye el proceso del juicio de garantías. Más aún, lo hace discrecional cuando dice que no procederá la suspensión cuando esto afecte significativamente el interés público. ¿Qué es eso de significativamente? ¿A juicio de quién? Pues obviamente va a ser a juicio del juez, discrecional totalmente. Claro, ya nos avisaron expresamente en cuáles giros o en qué materias no va a proceder la suspensión. Y recordemos que la suspensión es el diente o son los dientes fundamentales del juicio de amparo. Sin suspensión, el juicio de amparo no sirve absolutamente para nada. Con la reforma limita el abuso de la suspensión, dice el legislador. Eso es lo que dice el legislador. Hacemos estas reformas, dicen ellos, porque la gente ha abusado mucho del juicio de amparo. Chirrión, la gente, pues, si la ley dice que cualquiera puede solicitar el juicio de amparo, pues que lo soliciten. Si 100 millones de mexicanos lo solicitan, bueno, pues tienen todo el derecho. Así es. Es que son delincuentes, pues serán delincuentes o no, pero la protección de los derechos humanos, que en esencia es el juicio de garantías, es para todo mundo. Absolutamente. De tal manera que al eliminar de hecho la suspensión, porque de hecho va a ser general, porque va a ser a juicio va a ser casuístico, sí, pero casuísticamente a juicio del juzgador. Eso es lo grave de estas reformas. Y nada más, hay un detalle que también es grave, que creo que vale la pena destacar. Cuando en 1988 se hace una reforma a la ley de amparo,
que privilegia la función de los tribunales colegiados para asentar tesis jurisprudenciales. Los tribunales colegiados son creados en 1952, pero en 1988 se hace una gran reforma a la ley de amparo que involucra a los tribunales colegiados ya en la emisión de tesis jurisprudenciales, quitándole mucha de esa tarea a la Suprema Corte de Justicia. Había un artículo transitorio en aquella reforma que decía que se declaraba revisable toda la jurisprudencia anterior a esa fecha. Es decir, toda la jurisprudencia de la Suprema Corte, que se había sentado antes de 1988, los tribunales colegiados podían revisar y podían resolver en contra incluso de esas tesis de jurisprudencia porque se declaraban revisables. En esta reforma no se declaran revisables las tesis anteriores. Vamos a tener tesis jurisprudenciales que resultan ser obligatorias, que pueden ir en contra del sentido de interpretación que se debe de dar actualmente a la ley. Y esto va a generar una incertidumbre porque no va a haber, vuelvo a decirlo, reglas claras en el juego. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a tener que reformar la ley? O rehacer la jurisprudencia con todo lo que eso implica en el Ahora, tiempo, tú preguntabas cuál era el objetivo de formar esta ley. Pues el objetivo era un gatopardismo puro. Vamos a cambiar todo, pero para que todo siga igual. Hay que cambiar aquí, acullá, aparentar espejismos, engaños les llamo yo, pero para ocultar lo fundamental, y que eso nadie lo puede refutar. Y creo que nadie de los que pero además, ¿cuál es la esencia del juicio de amparo? La esencia es suspensión. Y segundo, la esencia para defender verdaderamente los derechos humanos es la libertad de elegir, y en esa, de ninguna manera. De Miguel de la Madrid a la fecha, la trituraron, le hicieron pomada. El avance hubiera sido que lo incluyeran. Así es, compañeros, abogados, panelistas, compañeros del auditorio, vamos a un corte y regresamos para seguir comentando sobre la magnitud de esta reforma.